Vagón de cola. Y hoy tenemos el gusto de encontrarnos con Juan Montero en nuestro vagón de cola de Factor Ferroviario. Juan Montero, que es experto en regulación ferroviaria. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenido, Juan. Nos proponemos conocerte un pelín un poquito mejor antes de empezar de lleno con la entrevista. Entonces, cuéntanos quién es Juan Montero y cómo llegaste al sector ferroviario. Pues, pues yo soy catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y dentro del Derecho Administrativo trabajo sobre todo en lo que se llama sectores regulados. He trabajado mucho regulación de telecomunicaciones, sector postal y hace ya pues yo creo que más de 15 años empecé a trabajar en el sector ferroviario. A mí siempre me han gustado mucho los trenes, he viajado mucho en tren, he hecho mucho Interrail, he hecho el costa a costa en Estados Unidos un par de veces, pero digamos de forma ya más centrada y más, digamos, profesional, pues empecé hace 15 años colaborando con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en un par de actividades, de proyectos concretos, y ya a partir de ahí, pues la verdad es que el sector ferroviario es un sector que acoge muy bien a los que muestran interés. Y yo pues mostré un poco de interés y rápidamente pues se me abrió el sector, unas personas me iban poniendo en contacto con otras y la verdad es que rápidamente, primero a nivel español, pues conocí a mucha gente del sector, y luego pues he dado el salto a nivel comunitario, soy el director de la Florence School of Regulation, digamos del área de transporte, y ahí pues estoy trabajando mucho con la Comisión Europea y con en general pues un poco la comunidad europea que lleva temas de regulación del transporte ferroviario. Y como experto en regulación ferroviaria, cuéntanos, ¿en qué consiste el proceso de liberalización ferroviaria y por qué es tan necesario? Pues el punto de partida, hace ya 30 años, es un punto común a todas lo que se llaman las industrias en red, ¿no? Telecomunicaciones, energía, otros medios de transporte. Y es que, pues tradicionalmente en Europa lo que teníamos eran monopolios nacionales y además nuevamente empresas públicas. Y esa estructura de estos sectores pues era incompatible con la construcción del mercado único europeo. O sea, no podíamos tener un espacio único, más allá incluso del mercado, un espacio único ferroviario, si en cada estado había un monopolio para la prestación de servicios ferroviarios. Y a partir de ese punto, pues es cuando la Comisión Europea empieza a pensar en estructuras alternativas para el sector, eh, que pasaban por la eliminación de esos derechos exclusivos, de esos monopolios, y digamos el mantenimiento del monopolio para las infraestructuras, que se entendía que era inevitable, pero armonizando, integrando mejor esas infraestructuras, haciéndolas interoperables, y luego a nivel de prestación de servicios ferroviarios, tanto de pasajeros como de mercancías, pues que pudiesen, digamos, operadores españoles estar activos en Francia, franceses en España, incluso nuevos operadores entrar en el mercado y de esa forma superar esa segmentación nacional del mercado. Ese es el gran objetivo detrás de la liberalización, que no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la creación de ese espacio ferroviario único y de ese mercado único europeo. Y como comentas que ya lleváis años trabajando en ello, ¿cuál es el estado actual de la liberalización ferroviaria en la Unión Europea? Pues la verdad es que ha sido un proceso muy lento. Yo siempre digo que esto, bueno, empezó hace 30 años, empezó en todos los sectores al mismo tiempo y en telecomunicaciones y energía, pues en un breve plazo se inició y se completó. Y en el ferrocarril, sin embargo, pues llevamos 30 años con un proceso que más que un proceso ha sido casi un estado permanente de reforma. Y hasta el punto en que puede que hay personas que habrán hecho toda su carrera profesional en el sector en un proceso de liberalización que no acaba de completarse nunca, ¿no? En cualquier caso, después de 30 años, yo creo que sí que estamos ya, digamos, empezando a ver los frutos de esa liberalización, de una liberalización que ya es real, ¿no? Especialmente en España. Eso ya todos sabemos que tenemos ya tres operadores de alta velocidad compitiendo en un número elevado de rutas. Tenemos el mercado de pasajeros de alta velocidad más competitivo del mundo, con diferencia, con más operadores, más servicios, más rutas. Y un mercado también de transporte de mercancías pues bastante maduro. Justo ayer estaba mirando unos datos de CNMC y los nuevos operadores pues están ya en una cuota de mercado en términos de toneladas transportadas pues en torno al 50%,
con lo cual, digamos, ahí hay un segmento que el público general tiene menos visibilidad, pero en el que también hay competencia desde antes y ya mucho más madura. Muy bien, Juan, y aprovechando que eres experto en la materia, ¿nos puedes contar cuáles son los principios sobre los que se articula esta liberalización? Pues como avanzaba antes, el punto de partida es que las infraestructuras se mantienen en régimen de monopolio, y ahí tenemos a Adif explotando las infraestructuras en España, de la Red General de Interés del Estado. Y a partir de ahí, el gran principio es que Adif tiene que proporcionar acceso a su infraestructura a todas las empresas ferroviarias que deseen prestar servicios a través de esa infraestructura. Y entonces hay un elemento, digamos, para empezar, un principio de no discriminación. Adif tiene que proporcionar acceso en las mismas condiciones tanto al operador histórico Renfe como a los nuevos operadores, tanto en mercancías como en pasajeros. Y a partir de ahí pues hay un elemento clave también, que es la delimitación, la definición del canon, del precio que Adif puede cobrar a las empresas ferroviarias por el uso de la infraestructura. Entonces este es un elemento de discusión, es un elemento muy técnico, ¿no? Y digamos, es el elemento central desde el punto de financiero de este régimen de liberalización. Y eso por lo que respecta a mercancías y a lo que se denominan servicios comerciales de pasajeros, ¿no? Por ejemplo, la alta velocidad, que ya estamos experimentando los resultados de esa competencia. Y luego nos queda, podemos decir, otro capítulo, que es el capítulo de lo que se llama las obligaciones de servicio público, que son esos servicios, pues sobre todo cercanías regionales, que se entiende que un operador en régimen de mercado no prestaría, porque no se cubren los costes. Con los ingresos de billete no se cubren los costes de prestación del servicio, ¿no? Y entonces ahí, tradicionalmente, pues lo que hay es una designación. Tradicionalmente ha sido Renfe el operador designado para prestar estos servicios sujetos a obligaciones de servicio público, y el servicio se presta en las condiciones que fija la autoridad pública, en este caso el Ministerio, la Generalitat de Cataluña en su caso, que ya se ha transferido, y hay una compensación por esa prestación de ese servicio sujeto a obligaciones de servicio público, una compensación económica. Hasta ahora la designación del operador de Renfe era automática. Está previsto que en los próximos años, por la obligación, digamos, del derecho de la Unión Europea, se produzca una licitación entre los operadores interesados, que podrá ser Renfe, pero puede ser otros operadores. Esto ya se está produciendo en otros estados, y en España pues estamos en un periodo transitorio, pero un periodo transitorio que como muchísimo puede alargarse hasta 2033, y eso en condiciones excepcionales, ¿no? Porque en condiciones ordinarias pues la licitación de estos contratos de obligaciones de servicio público debería producirse antes, sobre el año 26-27. Y eso me parece muy interesante, Juan. Entonces, ¿podría ser que otra compañía distinta de Renfe gestionara los cercanías o que incluso compartieran unos y otros? A ver, el primer punto puede ser perfectamente, esa es la vocación, esa es la forma en la que se liberalizan los servicios sujetos a obligación de servicio público, esa es la forma en la que se liberalizan las cercanías. Esto ya está ocurriendo desde hace años en Alemania, está ocurriendo desde hace años en Suecia. Hay otros operadores, además del Deutsche Bahn, que prestan el servicio de cercanías. En Francia están en plena apertura ahora mismo, es un ejemplo a seguir, porque además es un país más cercano a nosotros. Y sin duda pues va a haber licitaciones, y es inevitable que algunos de los paquetes, y eso, digamos, ahora tenemos, por así decirlo, un contrato único para Cataluña, otro para el resto de España. Lo que es previsible, pero está por definir, es que ese contrato se divida en varios segmentos, varios contratos independientes, quizá un contrato por cada núcleo de cercanías, o que se agrupen algunos núcleos de cercanías más pequeños. Esto está por definir, y es inevitable que alguno de los contratos no se adjudiquen a Renfe y que haya operadores diferentes explotando los servicios de cercanías. Exactamente igual que Renfe ha mostrado interés y se va a presentar a licitaciones en Francia, por ejemplo, y podrá prestar servicios de cercanías regionales en Francia en los próximos años. Veo una diferencia con la alta velocidad, y es que en alta velocidad, digamos que comparten la misma vía y cada uno tiene su surco. En cercanías entiendo que es un poco dentro de cada núcleo va a tener el monopolio de esas cercanías. Sí, el modelo de liberalización de OSP es lo que se llama un modelo de competencia por el mercado. En alta velocidad tenemos un modelo de competencia en el mercado. Tenemos trenes de varios colores, de varias empresas compitiendo.
En el modelo de cercanías, de OSPs, es un modelo de competencia por el mercado. La competencia se produce en la licitación de los contratos. A ver quién ofrece el mejor precio, sobre todo, ¿no? Quién es capaz de prestar el servicio con la compensación más pequeña. Y entonces, tendencialmente, va a haber solo un prestador. No necesariamente un prestador por núcleo de cercanías. Igual un núcleo de cercanías grande, como es Madrid, se puede dividir en varios contratos. Pero la vocación es que en cada línea de cercanías haya solo un prestador. O sea, que no haya competencia en la misma línea entre más de un prestador de servicios. Sí que es curioso, sí, sobre todo cuando entiendo que Renfe haya diseñado su estrategia de renovación de material rodante, ¿no? Entiendo que habrá tenido en cuenta estas posibilidades porque luego puede tener que aparcar muchos de ellos o designarlos, quizá lo que decías, a otros mercados como Francia o Italia, no sé, pero... Pues el material rodante es uno de los, yo diría que la principal dificultad a la hora de introducir competencia en los servicios OSP.